Hola, buenos días. Ela, es que, perdonad, unas pequeñas incidencias técnicas y ya estamos fluyendo, como decía la canción, ¿no? Pues fluyendo, hablando de fluyendo, el, vamos a proseguir en este encuentro con nuestro recorrido por viendo los complementos y las extensiones, como decía, realmente, por ejemplo, cómo sacar mayor efectividad a nuestra práctica, ¿no? Porque hay muchas veces que es importante no simplemente a lo mejor el facilitar a la persona, simplemente a lo mejor ¿cómo diría? Uy, esperar, he girado un poco para... Eh, pues bueno, tener un poco, o sea, es como diría, todas las posibilidades, todas las combinaciones, ¿no? Todas las combinaciones que se pueden hacer, pues para efectivamente, porque nosotros como terapeutas, nuestro objetivo es el trabajar, de intentar, o sea, atender a la persona de una forma integral, ¿no? De una forma completa. Entonces, que no se nos quede fuera como ningún cabo, ¿no? Entonces, ese es muchas veces el objetivo no, muchas veces no, siempre el objetivo de estar investigando y profundizando en los complementos y en las extensiones, ¿no? Yo, por ejemplo, fijaros, estuve recibiendo un taller hace unos años sobre el cuento que en vuestro primer manual del primer módulo tenéis el cuento que Edward Bach escribió sobre los 16 viajeros, ¿no? Y efectivamente, en ese cuento, imaginaros que 12 amigos se van a recorrer el campo, la foresta, ¿no? Y además de esos 12 curadores, vienen otros 4 amigos, ¿no? Que se unen al grupo. Son los 12 curadores y los 4 ayudantes, al principio los que él vio. Realmente ahí vemos realmente la importancia que hay, ¿no? Muchas veces para evolucionar, para seguir caminando, evolucionar, necesitamos complementos, ¿eh? Porque es cierto que muchas veces la terapia floral, o sea, un remedio, a lo mejor no es autosuficiente para ayudar a la persona a salir de ese conflicto o de ese desequilibrio que siente. Entonces hoy vamos a centrarnos en la flor clemátide, que en inglés clematis, y yo creo que todos conocemos más o sea, enseguida es como se nos queda mejor el nombre clematis que clemátide, ¿no? Clemátide. Entonces, pues al principio voy a hacer una pequeña introducción bueno, pues que recordar, o sea, la flor clematis, Edward Bach la incluyó dentro del grupo del desinterés por el aquí y por el ahora, ¿no? Por el ahora. Su energía siempre está representada por el elemento agua. Desde el punto de vista de la astrología está relacionado por el elemento agua. El elemento agua, o sea, la energía que representa ese elemento agua, es decir, está focalizada, es una terapia focalizada en las emociones, en la sensibilidad, ¿no? Entonces siempre los remedios que su energía está representada por el elemento agua, ¿no? Pues no va a hablar de personas introvertidas, soñadoras, emotivas, lo que dentro de Hipócrates llamó los temperamentos, ¿no? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría la actitud que representa Clematis? ¿Dónde estaría? Pues en el temperamento flemático. Es una persona que tiene un rico mundo interior, pero pero no, como
esta persona siempre intenta participar lo menos posible en la vida real, refugiándose ¿en qué? En su castillo del aire, en su imaginación. Su imaginación, o sueño, o volando. Muchas veces, a lo mejor, una forma de evadirse al futuro es centrarse en el futuro, no estar en el presente, ¿no? Entonces, nos podemos encontrar con personas que tienen un talento creador mayor que el promedio, ¿no? Y decía, a mí estas palabras de Edward Bach me gustan. Dice, para los soñadores, los soñolientos que nunca están totalmente despiertos y no tienen gran interés en la vida. Es gente tranquila, no realmente feliz en su actual situación. Vive más en el futuro que en el presente. Y investigando textos, hablando de otras palabras, decía, tienen sus ojos una mirada extraviada, como si viviera soñando y encuentra los sueños mucho más hermosos que la vida misma, o sus pensamientos quizá muy a menudo se refieren a alguien que ya se ha marchado de esta vida. Si usted se siente así, aprenda a mantenerse cuando no hay nada más que la voluntad que le dice vamos, persiste. Y esa es una gran victoria a ganar. Esta hermosa planta que adorna nuestro seto, donde el suelo es gredoso, Clematis, más conocida como alegría del viajero, cuyas plumosas semillas siempre están ayudando a ser arrastradas lejos y empezar otra vez, le ayudará mucho a resolver y afrontar la vida y a descubrir su trabajo. Esto está recogido en el libro Libérate a ti mismo, que él escribió en el otoño de 1932 en Norfolk, cerca de Southwell. Entonces, como vemos, realmente el principio base que representa, que sustenta la energía, que habla, que define la energía de este remedio, es el idealismo. Y la figura simbólica, fijaros, la figura simbólica, o sea, el arquetipo que lo representa, o sea, que se asocia a la actitud del clematis. ¿Cuál es? Es la creación. La creación realmente donde tiene lugar el comienzo de todas las cosas, ¿no? Entonces, la persona que necesita clematis, es una persona que tiene un rico, como decía antes, un rico mundo interior, ¿no? Pero, sin embargo, al tener, o sea, ser una persona, o sea, muy sensible, como metida en la cueva, introvertida, con una actitud, sí, de introversión, como de susceptibilidad, ¿no? Entonces, no habla también, Clematis no habla de la necesidad de evasión. Es más, nosotros, muchas veces, la mayoría de las veces, las personas que se acercan a nosotros y necesitan tomar este remedio, es como meter el dedo en la llaga y investigar un poco, y normalmente estas personas de alguna forma han recurrido a alguna forma de evasión, de no estar en contacto con la realidad, tener un mundo abstracto ideal, ¿no? Ideal. Entonces, los síntomas clave que nosotros vamos a tener para darle es falta de atención, fuga de la realidad e inconsciencia, porque efectivamente, o sea, es un dato fundamental para la desconexión. O sea, esa es la palabra fundamental, la palabra clave. Y efectivamente toda la esencia siempre funcionan en distintos planos, ¿no? Es como decir, tienen efecto en distintos planos, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí, en los 3 niveles que podemos hablar, el mental, efectivamente, esta flor va a ayudar a sacar a la persona de la cueva, es decir, ampliar su conciencia, y que se despierte el interés
por el momento, o sea, por eso saca el sujeto del ensueño y lo conecta con la realidad. Emocionalmente este remedio va a ayudar que a través de la evolución y su ampliación de conciencia, su desinterés, su indiferencia se convierta, se evolucione a un interés. ¿A través de qué? Del entendimiento, de la conexión con el presente, ¿no? Y físico, él decía, cuando el paciente está adormecido, soñoliento, indiferente y no tienen suficiente interés en la vida, son apáticos y no hacen ningún esfuerzo por reponerse de la enfermedad o concentrarse en su trabajo cotidiano, a menudo duermen mucho y su ojo tienen la mirada perdida. Efectivamente, porque muchas veces podemos encontrarnos a personas que están realmente con algo realmente, o sea, algo que les produce, que les provoca, que les origina mucho sufrimiento. Entonces ellos ¿qué van a hacer? Realmente es como una forma de desconexión, el sueño, y no está conectado con la realidad, pues entonces prefiero estar durmiendo que no estar, o sea, pendiente y consciente de lo que estoy sufriendo. Puede ser a lo mejor también un dolor físico, ¿no? Porque también el climático puede tener un efecto analgésico muy importante, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, había personas que decir, ves que a lo mejor las personas que están experimentando un estado de desconexión, personas que movimientos lentos, movimientos pasivos, la mirada totalmente, una desfocalización de la mirada, ¿sabes? Porque ellos están en su mundo, entonces muchas veces está hablando con ellos y a lo mejor esta persona tiene una desfocalización de la mirada, y muchas veces eso te lleva a lo mejor a torpeza de psicomotricidad, despistes por falta de atención. Fijaros, es una esencia que ha dado muy buenos resultados, cuando en el tratamiento del autismo, del autismo. Y luego, por ejemplo, cuando una de las cosas, por ejemplo, también mucha gente me ha dicho, oye, y el climatis vendría muy bien para cuando hay problemas de memoria, pero yo siempre os digo que no, es decir, no, o sea, no elijamos el remedio por el síntoma físico. Falta de memoria, climatis, ni mucho menos. Hay que ver realmente si la persona que tiene esa falta de memoria, realmente, o sea, el origen, ¿sabe? Porque a lo mejor la falta de memoria es falta de atención, porque va muy deprisa, porque no se fija, y es que nunca sé dónde pongo esto y tal, pero es que realmente tú pones atención donde dejas las cosas o tal, entonces eso muchas veces no es cuestión de memoria, es cuestión de atención, ¿no? Luego, por ejemplo, sí, a nivel físico, pues estando yo lo sé porque algunos terapeutas que trabajan con terapia ocupacional, ¿no? Y efectivamente, y el clematis, cuando añadido al tratamiento que estas personas están, pues realmente hay una mejoría de reflejo, ¿no? De reflejo. Me pone el PowerPoint, sí. Y para yo verlo, para ir guiándome, ¿sí? Que necesito a mi asistente, a Oscar, y acá. Okay. Gracias. Gracias. Sí. Sí, aquí. Bueno, esperemos. Entonces, aquí realmente, como decíamos, entonces lo que nos va a ayudar esta flor es lo que nos va a ayudar es a ponernos, toma de contacto, conexión con el presente, con el aquí y con el ahora. Él decía, nunca se te concede un deseo, un deseo sin concederte también la facilidad de ponértelo en práctica. Y cuanto más conciencia haya sobre el momento presente, mayor capacidad de acción, ¿no? Entonces, lo fundamental es la conciencia de la realidad del presente. Esta realmente, por ejemplo,
la energía del clematis la persona la puede experimentar pues, por alguna circunstancia externa de una forma temporal, es decir, durante un tiempo, o también lo vamos a ver de forma caracterológica, es decir, esa actitud, o sea, que representa clematis, ese comportamiento, esa actitud, forma parte de su personalidad y, por ejemplo, de una persona distraída, es una persona, ya él la define como es una persona, ¿sabes? Entonces, el estado positivo realmente clematis, ¿qué va a facilitar a la persona clematis? Como toda la esencia, lo que va a aumentar su capacidad de autogestión, es lo que se llama su habilidad para poder controlar su capacidad creativa, ideal y fantasía. O sea, es decir, no quedarte enganchado en ese mundo irreal de pensamientos que te alejan del presente, ¿no? Sí. Entonces, a continuación vamos a ver cómo esta esencia clematis puede servir de complemento y extensión a otro remedio. Como yo quiero recordar antes de entrar a verla, pues por ejemplo, la extensión, significa que el estado por el que tú le has dado un remedio, ese estado puede devenir o devenir o extenderse a otro estado. Es decir, a lo mejor, ¿qué te digo yo? Pues una rabia se puede extender a lo mejor a una tristeza, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor un pesimismo a una desesperanza. O sea, siempre hay como una transformación, ¿no? En otro estado. Normalmente no positivo, normalmente en el que vamos a observar también otro desequilibrio, pero eso es parte de su evolución, ¿no? Por eso Eduard Bach a esta terapia le llamaba la terapia de pelar la cebolla, porque efectivamente muchas veces quitamos una capa y sale otra cosa, que es como, eso es un poco ya definiendo un poco lo que son las extensiones, ¿no? Pero complemento, yo hablo de complemento de los remedios cuando un remedio puede ser complemento de otro, cuando su efecto terapéutico complementa la acción de otro estado. Entonces, ahora vamos a ir viendo cómo se pueden complementar con el clemátide, cómo pueden en algunos actitudes que adopta la persona concreta, pues pueden servir de complemento a otro estado. ¿Sí? Aquí, así. Pues vamos a empezar este recorrido. Este recorrido lo vamos a empezar con la flor agrimonia, ¿no? Claro que yo aquí me apunto. Sí, aquí. Acá. Entonces, en ambos estados, tanto en clematis como en agrimonia, está presente la necesidad que tiene la persona de evadirse, desconectarse del aquí y del ahora. Pero fijaros, la persona que necesita agrimonia, el enmascaramiento, es decir, el ocultar lo auténtico es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa porque eso le permite no estar conectado a su estructura interna. Que él sí es consciente que de alguna, por eso digo que de alguna forma está presente, porque él sí es consciente de la tortura interna que tiene. Pero hay un mecanismo de defensa de no entrar. Entonces muchas veces el clematis
clematis, aquí en este caso, cuando hay un estado agrimonia, cuando nos encontremos con una persona que muchas veces ese enmascaramiento, ¿no? Puede decir, no le permiten, es otro mecanismo de defensa a través de sus pensamientos o ideales. Entonces, cuando veamos a una persona como muy idealista, que tiene unos sueños de futuro, de cosas que quiere hacer, o sea, entretener su mente con planes de futuro, todo imaginario, todo fantástico, ¿no? Entonces, y que está desconectado del aquí y del ahora, que además realmente, por ejemplo, esta persona como mecanismo de defensa no solamente tiene llena la mente, sino también el enmascaramiento, porque realmente es como decir, el enmascaramiento, porque él, o sea, es como no quiere mostrarse al mundo realmente como se siente. Entonces, ahí los dos realmente, cuando observemos a una persona que su desequilibrio consiste en mantener oculto algún conflicto, pero le pregunta o realmente sale a colación el conflicto, y te lo va a argumentar sobre una base irreal totalmente de pensamiento ideales, imaginarios, y que muchas veces la persona necesita, o sea, tocar tierra, tocar tierra. Entonces, agrimonia, ambos remedios, fijaros, realmente cómo solucionar el conflicto, van a ampliar su conciencia, que la persona conciencia de lo que hay en su interior, de la tortura, de la necesidad que él tiene, necesidad que él tiene de evasión, y la necesidad de la coherencia, que hay una coherencia entre lo interno y lo externo para su propio bienestar, ¿no? Clematis también, o sea, va a ampliar su conciencia para realmente ayudarle a liberarse, porque es cierto que todos necesitamos una cierta dosis de idealismo, de creatividad en nuestra vida, pero siempre y cuando esos ideales, esa idea, ese mundo imaginario, no te desconecte del presente, del aquí y del ahora. Entonces realmente, por ejemplo, todos los remedios amplían la conciencia, ¿no? Pero realmente agrimonia y clematis, o sea, agrimonia es decir, coherencia entre lo interno y externo, es complementado por clematis para centrarlo en el aquí y la ahora, y decir, liberarse de esa necesidad, de esa necesidad de evasión, de no estar coherente con su propia realidad. Su propia realidad. Luego al final, si voy muy deprisa y eso, o sea, con toda confianza, oye Trina, ve un poquito más despacio, ¿no? Así, pero luego al final, como siempre, vamos a hacer un pequeño coloquio. ¿Vale? Aquí. Pues vamos a ver ahora el álamo temblón, el aspen que está en el grupo 1. El grupo 1 es la flor que nos va a ayudar cuando la persona experimenta esos miedos pero indefinidos, miedos que no puede definir, ¿no? Que no puede definir, que pertenecen al plano astral, o sea, entonces, en ocasiones, con mucha frecuencia, nos vamos a encontrar a personas con idealismo, con ideología, muchas veces creencias religiosas o creencias no religiosas, sino de cualquier tipo, a lo mejor que practican tradiciones ancestrales, muchas veces prácticas religiosas, rituales. Todo esto realmente les lleva muchas veces
a tener la sensación de miedo que no pueden definir, que no pueden concretar. O sea, es decir, yo me he encontrado a lo mejor con personas que tienen una intuición bien desarrollada y eso les permite a lo mejor elevar su nivel de conciencia y a lo mejor, pues, entrar en contacto con un mundo más sutil. Y ese hecho les da miedo, ¿eh? Les da miedo el poder entrar. Entonces, muchas veces, fijaros, pero aquí, ¿cuándo recurriríamos? Por ejemplo, el álamo tembló muchas veces el complementado por clematis, que en este caso muchas veces clematis, fijaros, sería el origen. ¿Por qué? Porque hay muchas veces esta persona está demasiado desconectada del presente por sus creencias religiosas, por su ideología, o sea, no quiere estar, o sea, es decir, no le interesa un poco lo que hay en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces realmente, pues, esta persona está imbuido de otras cosas realmente que le permiten estar desconectado. ¿Y cuál sería efectivamente la consecuencia? Un estado álamo temblón. Entonces, aquí realmente no es que álamo temblón, sí, hay una complementariedad entre ambos, pero en este caso, clematis sería el origen. ¿Por qué se produce un estado álamo temblón? Como consecuencia de las creencias, de la ideología, e incluso hay muchas veces, a lo mejor a ti te han inculcado a través de tu familia, a lo mejor a través de familia, ¿no? Por el hecho de estar en conexión con el mundo, ¿no? Pues a lo mejor, pues, es decir, te han inculcado una serie de creencias, una serie de ideologías, ¿no? Que realmente te hacen entrar y tener unos miedos desconocidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues esa forma es como me gusta mucho una persona que decía efectivamente muchas veces la necesidad de liberarnos de lo que no es nuestro, ¿no? Porque eso son muchas veces creencias, pueden ser familiares, pueden ser el canal, o sea, ¿qué quiero decir? De, de prácticas, de ceremonias, sí, que te hacen cosas que te hagan conectar con mundos más sutiles, ¿no? Entonces, aquí el estado representado por clematis, pues vendría muy bien a complementar, a complementar el estado. Álamo temblón, que sería un poco la consecuencia de un estado clematis, ¿no? Clematis, sí. El, el, sí. Es que algunas veces pienso, no sé, vosotros decirme que si voy muy deprisa, vosotros decirme, ¿sabes? No. Pues eh, el próximo remedio que vamos a ver es la madre selva, el honeysuckle, que también, fijaros, pertenece al grupo 3 y comparte la conexión con el presente, ¿no? La desconexión con el presente. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las veces nos vamos a encontrar las personas que experimentan un estado madre selva, normalmente con mucha frecuencia lo vamos a ver de forma caracteriológica, pero pero además normalmente los estados madre selva, el honeysuckle, ¿no? Normalmente siempre aflora a raíz de un duelo. Puede ser, duelo significa separación y puede ser no simplemente la separación de una persona física, ¿no? O sea, la muerte de una persona. También puede ser
todo lo que suponga un cambio, cualquier duelo, o sea, un cambio de trabajo, un cambio de, sí, un cambio imagínate, un cambio a nivel, o sea, ¿cómo se llama? A nivel sentimental, ¿sabes? O sea, todo lo que suponga un duelo, un duelo ahí en la madre selva, la madre selva pues siempre, a lo mejor como consecuencia natural, ¿no? Como consecuencia natural de ese duelo, pues va a aflorar, ¿no? Entonces, la persona cuando experimenta la nostalgia de forma caracteriológica es un nostálgico, pero en los casos en los que veamos que esa persona nostálgica, además de la nostalgia, hay unos ideales, hay unos sueños, hay una creencia que junto con la nostalgia no le dejan evolucionar, porque se estanca en lo que fue. Podemos ver que a medida que cumplimos años, efectivamente, pues una emoción natural muchas veces por cosas vividas, por cosas experimentadas, ¿no? Te queda un sentimiento de nostalgia, ¿no? Eso siempre es bueno, buenísimo, ¿no? No tener amnesia de tu propia vida, pero siempre y cuando no haya un enganche. Y en este caso, cuando hablamos de clematis como complemento de madre selva, es cuando realmente tú te has quedado enganchado al pasado, pero además a través de una ideología, de unos sueños, de unas creencias que no te dejan evolucionar, ¿no? Entonces, como vemos, realmente la complementariedad entre ambas, o sea, el madre selva como clematis complementa a madre selva, es fundamental para ayudar a la persona a no estancarse y salir, no estancarse y sí, salir del estancamiento por distintas razones, por nostalgia y por ideales, para seguir evolucionando. Es seguir evolucionando. Pues realmente, fijaros, yo por ejemplo aquí, con esta experiencia que ya, bueno, que está llegando a su fin, ¿no? Lo del COVID, pues ha habido muchos duelos de muchos tipos, ¿no? Porque realmente ¿cómo se dice? Este bicho nos ha llevado a un reajuste a nivel mundial, a nivel personal, a nivel todo, ¿no? Entonces, como consecuencia, pues se han producido muchísimos duelos, ¿no? Querido y no querido. Y entonces, bueno, pues estas son dos flores. Yo en mi práctica he utilizado bastante la madreselva muchas veces y el clematis, ¿no? Porque incluso yo, por ejemplo, tenía una persona que decía, es decir, sí, porque no, porque claro, es que estuve allí, entonces quiero cambiar, me quiero ir ahí y tal. Vale, muy bien. Entonces, pues lo ideal, no, porque es que yo siempre trabajar de esta forma y tal y cual. Ok, pero toca el pie en la tierra, lo puede hacer, o sea, las condiciones no te requen. Entonces, en el momento que amplía su conciencia, toma conciencia efectivamente de las circunstancias, de pronto es como decir, no puedo. O sea, que tu propia conciencia te diga la efectividad o no, si se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo, ¿no? Aquí, claro. Aquí. Pues vamos a ver, es avena silvestre, y su complemento, como clematis podría complementar a un estado avena silvestre. Efectivamente, dime. Rosa silvestre, esa es. No, avena silvestre. Rosa silvestre. No, busca. Es, no está.
no está la avena silvestre, ¿no? Bueno, pues de la avena silvestre o hablo yo, tomar nota, porque no sé, me ha pasado a hacerla en las fichas, a la ficha de la avena silvestre. Pues fijaros, en un estado avena silvestre, la confusión, en ambos estados está presente, pero tienen origen distinto. Por ejemplo, la confusión es puntual, la confusión de avena silvestre que la persona experimente YBU es puntual y transitoria, es decir, la persona está confundida respecto al rumbo de su vida, necesita definirlo, pero normalmente hay un acontecimiento o algo externo que te lleva de una manera puntual a de pronto, es decir, nunca vamos a ver a una avena silvestre de forma caracteriológica, o sea, que forme parte de la personalidad de una persona. Normalmente este estado avena silvestre, que Edward Bach, además, él nos habló de avena silvestre como uno de los estados más espirituales, todos son espirituales, porque todos realmente lo que nos llevan es a la conexión con nuestro potencial, con lo que ahí está, ¿no? Pero entonces la persona necesita tomar contacto con esas habilidades, con esos talentos, con ese potencial, porque está confundido respecto al rumbo de su vida. Necesita, o sea, definirlo, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, así como Clematis, vimos que avena silvestre es un estado temporal, ¿no? Por un momento, pero sin embargo, cuando además una persona que experimenta Clematis de forma permanente y de forma caracteriológica y llega un momento que tiene que definir en función de su destino, tiene que definir, la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con personas que experimentan este estado de desconexión, le cuesta percibir la realidad tal como es. ¿Por qué? Porque está desconectada de ella, desconectada de ella, entonces les cuesta decidir, están confundidos, porque realmente es como una persona que ya como una forma de actuar, de una forma caracteriológica, normalmente se abstrae, entonces se deja llevar por ideales, se deja llevar por creencias, y eso no le permiten definir realmente en función de su destino, ¿no? En función de su destino, entonces por eso avena silvestre muchas veces el Clematis es un buen complemento de avena silvestre cuando observemos a las personas que les cuesta estar conectados con el presente, o sea, es decir, cuando esos momentos puntuales que tenemos que definir, o sea, lo más importante, cuando más conectado esté uno con la realidad, es decir, tener en cuenta una serie de circunstancias que están pasando al margen de tu ideología, al margen de tu sueño, al margen de todas esas cosas que ideales, que lo que necesitas es poner los pies en la tierra y decir, esto es lo que mejor me viene, entonces muchas veces hay equivocaciones a la hora de definir el camino en función de que no ha habido presencia, no ha habido conexión con la realidad. Conexión es que no tuve en cuenta una serie y no tomé a lo mejor, o no fui prudente, o me dejé llevar por mi ideal, entonces eso, ¿sabes? Pues eso aquí podemos ver cómo Clematis es un buen complemento en los casos que están representados por la avena silvestre. ¿De acuerdo? Sí, espera. Y ahora vamos a ver una flor que también
como todas las trabaja la falta de interés, que está también dentro del grupo 3 por la desconexión, la desconexión con el presente, por falta de interés, ¿no? El, y, y esta actitud de falta de interés está presente en los dos, tanto la rosa silvestre como la clematis, las dos. Edward Bach las incluyó en el grupo 3, ¿no? Entonces, pero fijaros, rosa silvestre, ¿qué es lo que lo mantiene? ¿Por qué le damos rosa silvestre? Porque la apatía lo mantiene desconectado del presente. O sea, cuando observemos a una persona indiferente, apática, con su actual situación, esta actitud de indiferencia, esta actitud de falta de interés, normalmente viene generada a raíz de algún acontecimiento grave, o realmente, muchas veces la repetición a lo mejor de hecho, o sea, que esperamos, que tenemos expectativas, que queremos resultados y que no conseguimos, llega un momento que podemos ver que más que de desesperanza, por ejemplo, aulaga, que le daríamos a aulaga, hay como una actitud de indiferencia, si es que me da igual, si encima además esto, si es que ya me han dicho que, y estaba ya hecha la idea de que iba a ser así, o sea, es decir, la persona cae en una actitud de indiferencia, una falta de interés por el presente. Entonces, el clematis, pero muchas veces esta indiferencia, cuando veamos que esta indiferencia, esta apatía que lo mantiene desconectado del presente, además, la persona no se puede conectar al presente, porque hay una presencia, hay una incidencia de pensamientos, de sueños, de ideales, de cosas abstractas, de cosas irreales, que le impide el contacto con el presente. Entonces, por ejemplo, aquí la indiferencia además sumada, pues realmente pues, a la actitud clemática, es decir, por su contenido, le impide la conexión con el presente, a esta persona le vamos a dar las dos, tanto la rosa silvestre como la clematis. La persona, es decir, cuando podemos ver, cuando toma esta esencia, imaginaros la vida como una partida de ajedrez, ¿no? Cuando empiece a cambiar de actitud, podemos observar cuando la persona empieza a focalizar su atención en el presente, esa indiferencia al ser, a través de ser consciente de lo que hay, es cuando la persona podemos observar cómo empezará a mover la ficha para que haya cambio. Pero ¿en base a qué? A una autorresponsabilidad. Porque muchas veces las personas, es como, yo lo he visto muchas veces que las personas más indiferentes, sí, es más, que me dijeron que eso, como, es decir, hay unas creencias que te han inculcado, unas cosas que te han inculcado que como la haces como tuya, entonces ya, realmente, entonces la realidad va a ser así en función de esto. No, entonces te hace caer en una actitud de apatía e indiferencia, porque es que va a ser así. Es como, por ejemplo, una persona que con un problema físico, por decir no, y abandona su capacidad de lucha. ¿Por qué? Porque además, mira, yo encima además en mi familia, y esto nos viene de familia y tal. Entonces ahí son cosas que te vienen de fuera, que te han inculcado y te pueden arraigar esa actitud de indiferencia, de apatía y hacer impedirte la lucha, ¿no? Entonces realmente la combinación rosa silvestre y clematis, rosa silvestre lo que nos va, va a hacer que la persona aflore su capacidad de autorresponsabilidad, es decir, ser consciente en el aquí y en el ahora, que realmente que yo, que tengo que mover las fichas para que haya cambio. Y clematis, gracias a la conexión, va a ser
el clematis nos va a permitir un idealismo controlado, es decir, la conciencia es decir, me libero de esto porque esto no es mío, ¿sabes? Y entonces eso te va a permitir permitir que actúes, ¿eh? Que actúes, ¿por qué? Porque efectivamente te has liberado de lo que no es tuyo, ¿no? Entonces, le van a permitir conectarse de nuevo las dos, tanto Rosa Silvestre como Clematis, es volverse a conectar al presente, pero bajo la conciencia de lo que hay y de lo que tengo que hacer, ¿eh? Y de lo que me tengo de que liberar, que no es mío, para mejorar su situación actual, el aquí y el ahora, ¿sabes? Pues verbena, este estado verbena describe a personas que siempre están impulsados, impulsados por los sueños. Y fijaros, pero tanto podíamos hablar no solo de verbena, porque impulsado por sus sueños, por su mundo abstracto, por su ideología, Clematis también, tanto igual que verbena, ¿no? Pero en verbena el objetivo de verbena es, yo creo que es la necesidad para sentirse seguro, sentirse bien con lo que piensa, con lo que cree y tal, es transmitirlo, es contagiar al otro, siempre en base a un sueño, en base a un sueño y la necesidad de tener adicto a la causa. Por eso podemos ver que un verbena en desequilibrio, por ejemplo, un verbena en desequilibrio puede ser llegar hasta el fanatismo, a la obsesión por esa idea, porque normalmente una persona en estado verbena es como diría, perjudica o daña a la causa a la que persigue. ¿Por qué? De la forma de transmitirla, de la forma de controlar. Porque fijaros además, Edward Bach, él incluye la verbena. ¿Dónde la incluye? En el grupo 7, en el grupo de poder. Es decir, en el grupo de poder, porque en el grupo de poder las flores del grupo de poder que él, por ejemplo, decía, hizo referencia a que están dominadas por el defecto, la codicia. Y realmente ¿qué hacen? Es como anular la voluntad del otro, ¿no? Anular la voluntad del otro, no dejar que la persona sea individual, ¿no? En este caso, es decir, el verbena para sentirse seguro necesita contagiar y tener adicto a la causa, de la forma que sea, por supuesto, la forma, por eso son personas que a lo mejor pues para cualquier cosa que se propone no descargan el 100, descargan el 150, pero no simplemente esta causa tiene que ser a lo mejor a nivel político, a nivel, no, es que puede ser simplemente algo con lo que tú estás entusiasmado, incluso una idea o un proyecto o algo, y entonces tú realmente, todo tu mundo gira en torno a eso. Entonces como que anula todo lo que hay en tu contexto, ¿no? Entonces Clematis, muchas veces todos esos sueños alimentados además por esa ideología, por esa forma de hacerlo como es el verbena, ¿no? Pero además están alimentados porque detrás hay también como mecanismo de defensa, su sueño, el mundo abstracto, que pertenece igual al grupo, que pertenece al grupo 3. Es decir, en verbena hay una llama encendida, hay un sobreentusiasmo. La llama está encendida, pero esa llama encendida, cuando observemos que esa llama encendida está asociada a un ideal, a una ideología, a una creencia, en ese caso
el clematis va a ser un buen complemento del verbena, del verbena. Entonces, como el verbena, pues la actitud es la adecuada porque realmente el verbena, el clematis, en este caso, lo que le va a hacer es o sea, tocar tierra y bajar el gas. Porque realmente en el momento que la persona, o sea, en el momento que amplíe su conciencia sobre esa idea por la que está tan entusiasmado, pero a lo mejor es algo ideal, o es algo que no se puede materializar, o es algo que lo tiene que hacer de otra forma. O sea, en el momento que amplíe su conciencia, baja el gas. Entonces, por eso clematis es un buen complemento del verbena, ¿no? Aquí, incluso, por ejemplo, fijaros, yo en contacto con una persona de la Universidad Huracán, pues era consejera estudiantil y tal, y ella pues introdujeron también la terapia floral en la práctica. Ella, por ejemplo, me decía que, bueno, pues que utilizaba muchísimo en su entrevista con los estudiantes, ¿no? Que estaban lo típico, personas que están decidiendo un poco qué camino tomar y qué estudiar y tal, ¿no? Pues realmente, por ejemplo, hay muchos que estaban como realmente confusos en qué camino tomar, pero influenciados por una ideología, y que eso aumentaba su dificultad para definir el camino, porque esa ideología de las comunidades, a lo mejor que te digo yo, pues de distintas comunidades que puede haber, los sumos, los granífonos, tal. Entonces son cosas que a lo mejor tú eliges tu camino o tu vocación, pero en función de esas creencias. Entonces te das cuenta muchas veces que es importante, y personas que ellos se querían desligar, pero no se desligaban, ¿sabes? Siempre había una presencia de esa ideología, de esos ideales que te han inculcado, que no son tuyos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí el clematis sería un buen complemento de la avena silvestre, de la avena silvestre. El próximo remedio el hojarazo. Hojarazo, ambas esencias pertenecen también al grupo 3, el grupo de la desconexión del presente. Entonces, que la persona que necesita hojarazo, su actitud, la actitud que adopta, ¿cuál es el origen? El aburrimiento, la rutina en su día a día. Entonces, la persona, como mecanismo de defensa, va a buscar alicientes que lo tengan desconectado de la realidad. O sea, diría, yo aquí, por ejemplo, es muy importante porque, fijaros, yo, ¿cómo diría? El clematis, la actitud que representa de desconexión de la realidad, de clematis, viene a ser el efecto de un estado, en este caso, un efecto de un estado hojarazo. Es decir, el estado hojarazo es el origen, el aburrimiento y la rutina en la vida cotidiana. Entonces, la persona, como un mecanismo de defensa, busca alicientes que lo tengan desconectado de la realidad. Entonces, por ejemplo, podemos ver a una persona que
es que se le olvidan las cosas. A lo mejor puede ser en su trabajo, una cosa que haga de una forma rutinaria, no presta atención, no hay compromiso, no hay concentración. ¿eh? Es decir, hay una falta de interés en el momento presente de lo que estoy haciendo. Entonces, a esta persona con mucha frecuencia, por esa necesidad de buscar vías de escape, por ejemplo, porque vías de escape que lo tengan desconectado de la realidad. Por ejemplo, o iba a decir, aquí pueden ser la persona adoptó a raíz, es como persona que su trabajo como no le gusta y tal, pero como que no encuentra, entonces de una forma rutinaria, ni tampoco, a lo mejor ni tampoco busca, ¿sabes? Ni tampoco busca esa, lo hace, hay una rutina, lo hace, tal, no hay interés en el presente, lo tiene totalmente desconectado del presente, pero además realmente es como, pero busca el alcohol, cualquier droga, cualquier cosa que lo mantenga desconectado del presente. Entonces, por ejemplo, ahí muchas veces te puedes buscar vías de escape saludables, no hay problema. El problema es cuando se buscan vías de escape no tan saludables, ¿no? Entonces, como la actitud de desconexión del presente es como una medicina contra ese aburrimiento y esa rutina de la vida cotidiana. De la vida cotidiana. Entonces, como decir, realmente, por ejemplo, o sea, clemati lo que te va a hacer es decir, tanto clematis yo carácter, es decir, es tomar conciencia de lo que estoy viviendo, de la rutina que estoy viviendo, y entonces ahí en función de eso, y es decir, ser consciente y entender por qué hago una serie de cosas para que es como una capa de cebolla, una capa de cebolla que me envuelve realmente a lo que hay, que lo que hay que es desinterés, o sea, desinterés no me gusta lo que estoy haciendo, entonces prefiero evadirme, ya, porque realmente yo he visto muchas veces a lo mejor actitudes de personas que a lo mejor no funcionarios, sino personas que a lo mejor que de una forma, pues llevan muchos años desempeñando el mismo trabajo y realmente están desinteresados, no les gusta, pero he encontrado gente que se ha buscado buenos remedios, por ejemplo, decir, pues mira, así, pues buscarse una serie de hobbies que compensen a lo mejor ese desinterés, ¿no? Y no hay problema. Pero ya cuando las vías de escape son de otra forma, ¿sabes? De otra forma, cosas no saludables, entonces ahí cualquier droga, cualquier cosa, entonces eso es lo que nos puede, los que nos pueden sí, el problema. El, impatience, la impaciencia. Fijaros muchas veces cuando observéis a personas muy idealistas, sí, sí, muy idealistas, con grandes proyectos, pero que están sí, atraídas del mundo por un ideal y sueño, y sienten además una impaciencia por, sí, por alcanzar esas metas, muchas veces irrealizables. Entonces, la impaciencia, como vemos aquí, sería la consecuencia, la impaciencia sería la consecuencia de un estado climático. Aquí hemos visto en algunos remedios cómo cambia el efecto, o sea, el origen y la consecuencia, ¿no? Pues en este caso también nos cambiaría, porque, por ejemplo,
es como aquí, es como diríamos que Impatiens viene a complementar a Clematis, ¿no? Porque cuando nos encontremos con personas muy idealistas, Clematis, atraídas por una idea, por un sueño, Clematis, ¿no? Entonces sería la consecuencia, y como consecuencia va a tener una impaciencia por alcanzar su resultado, alcanzar expectativas. Y muchas veces lo que te van a hacer, tanto una como otra, realmente, bueno, Impatiens va a servir de freno, pero realmente aquí es importante. Clematis es la ampliación de conciencia sobre el presente y la conciencia de la naturaleza de esa idea, de esa ideología. Si son realizables, si son definibles, o sea, cómo son, ¿no? Entonces veremos ahí cómo el buen complemento del Impatiens, que le va a servir de freno, y Clematis de aumentar, o sea, aumentar su conciencia sobre la calidad, o sea, de sus ideales, realizables o no. Realizables o no. A ver, violeta de agua. Ahora vamos a ver. Fijaros, la actitud de ambos coinciden en que tanto violeta de agua como Clematis se desvinculan del otro, se desvinculan de la situación. El violeta de agua se desvincula del otro y se desvincula de una situación porque porque no encaja con lo suyo, ¿no? O sea, él tiene una idea y tal, entonces, en el fondo, como que no encaja con lo suyo, porque realmente el problema muchas veces del violeta de agua es como decir, lo mío es mejor, que ni pregunto, ni lo hago, ¿sabes? Lo suyo está por encima. Entonces, en su actitud hay conciencia de aislamiento, es decir, me aíslo porque yo en el grupo no van conmigo, esto no encaja, pero busca ese aislamiento. Y en Clematis, la persona que experimenta un estado Clematis, su idea, su ideal, lo mantienen aislado, pero no hay conciencia. O sea, la persona con esa ideal, con esa... Entonces, muchas veces podemos encontrarnos detrás de un estado violeta de agua, que se desconecta de la situación, que no hay conciencia de esa desconexión, ¿no? Podemos ver realmente cómo Clematis, en algunos momentos, cuando veamos un enganche con ideas, con ideología, ¿sabes? Que te han hecho, muchas veces que te han hecho a lo mejor como reforzar, a lo mejor tu actitud, no reforzar, sino adoptar una actitud violeta de agua, de desvinculada igual del otro, porque esta persona, lo estamos viendo muchas veces por ideas políticas, muchas veces se producen distanciamientos. Entonces, muchas veces para conseguir la integración del otro, es necesario tomar conciencia efectivamente de que esa idea, esa ideología, esas creencias me están separando del otro. Entonces, tanto el violeta de agua como Clematis, van a permitir la integración, van a fomentar que aflore la capacidad de integración de la persona. Y fomentar la integración quiere suponer muchas veces tener controlado tu rico mundo ideológico, ¿sabes? Y no dejar que eso te impide la integración en el grupo, en la situación, ¿de acuerdo? Bien. Pues vamos a ver
la última, de aquí de la ulaga, en ocasiones la expectativa no cumplida, acordar, aulaga es la flor que Eduard Bach elaboró para esos casos en que la ocasión en que la expectativa no cumplida después de varios intentos pueden llevar a la persona a la claudicación, como puede ser entonces, pero cuando esta actitud de desesperanza está fundamentada en ideas irrealizables, en sueños, creencias que no se pueden materializar, en este caso sería bueno que la persona amplíe su conciencia sobre la realidad. Es maravilloso lo que dices, pero no se puede hacer. Entonces, porque eso muchas veces, porque eso lo que hace muchas veces esa ideología, esa creencia es aumentar la desesperanza hasta que la persona tome conciencia efectivamente de que me tengo que liberar de esas creencias porque realmente lo que yo estoy buscando, esos sueños que yo tengo, esas creencias son irrealizables. Con lo cual, en el momento que la persona toma conciencia de su desconexión del presente, y de no estar moviendo las fichas, realmente su sensación de desesperanza desaparece. Desaparece. Entonces, por eso, en los casos de aulaga, muchas veces, siempre cuando veamos que detrás de la persona, de la actitud de desesperanza de la persona, que sería el origen, pero el origen, ¿por qué? Porque realmente hay un contenido ideológico irrealizable, sueños, como que le decía, es muy grande, entonces que no se pueden materializar. Entonces, como diría, es como en este caso clematis, clematis viene a ser como el origen, o sea, hay demasiadas creencias, demasiadas cosas que te provocan, te llevan a la desesperanza, porque tú estás metido ahí desconectado del presente en esa idea y realmente al ver que no puede llevarlo a cabo, te aflora la desesperanza hasta que la persona tome conciencia efectivamente de ese contenido ideológico y mueva la ficha. ¿De acuerdo? Y entonces veremos cómo la actitud de desesperanza desaparece. Pues así, a ver, sí, ahora, ¿sí? Ábrelo y vamos a abrirlo.